Imagina una cocina que no es una prisión para mujeres, un lugar para condimentar, sazonar, sancochar la vida, una fragua, un fogón transformador, un lugar donde comenzó todo, un lugar donde se confabula, donde se trama libertad. La cocina de Chabela, un nicho donde sazonamos la vida pública con pimienta feminista. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles en este jueves 17 de octubre de 2024. Ya se me estaban ahí cuatrapeando las cabras, dicen, o ya no sé cómo diga el dicho. El asunto es que ya estamos aquí en esta emisión de jueves de la cocina de Chabela a nombre de Maru Chávez, titular de este espacio. La saludamos. Ella ha dejado un saludo para todas ustedes. Se encuentra representando a Violeta Radio allá por las Islas Caribeñas en Cuba, junto con otras compañeras del equipo de Violeta Radio. Pero aquí con nosotros se encuentra Silvia Solís. Ella, recuerden que nos acompaña todos los martes a las 4 de la tarde en la cocina de Chabela. Y ahora pues acá está, querida Silvia, bienvenida, ¿cómo estás? Linda tarde. Hola, querida Ceci, sí, muchas gracias por la invitación. No, bueno, no, ahora no pudimos hacer el del martes porque nuestra querida Maru anda muy viajera, activista como siempre. Así es Así de es. que qué bueno que está por allá. Y pues muchas gracias por invitarme, Ceci. Pues sí, qué gusto estar aquí en esta cocina de Chabela contigo. Oye, es que no podemos estar al margen de la conversación y la discusión en torno al acontecimiento político en nuestro país. Y pues desde el día de ayer y todo lo que va de este jueves, creo que la noticia principal pues está relacionada con la sentencia que el día de ayer le fue dictada a Genaro García Luna, este siniestro personaje, recordarlo sobre todo como el secretario de Seguridad durante el gobierno espurio de Felipe Calderón Hinojosa. Y pues de ello va esta primera parte de nuestra cocina. Creo que la conversación tiene que tener también una mirada desde la ciudadanía de las mujeres que hemos sido víctimas, así como la población en general, de este clima de violencia que mucho se remonta al momento en el que en el 2006 precisamente Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, y uno de sus principales protagonistas en esta guerra pues es precisamente Genaro García Luna, a quien el día de ayer le fue declarada una sentencia de poco más de 38 años, aunque hay que decir que también estaba ahí la posibilidad de que al hombre se le dictara una sentencia, se me fue el nombre, ayúdame por favor el término. Eh, Ay, se me fue. Permanente, ¿no? sí, O sí, sea, sí. Bueno, se hasta que me la fue muerte lo también. alcanzara. Y pues Así es. decidieron así como que un punto intermedio entre la posibilidad de los 20 años y pues esta... Ay, qué cosa, a las 12 nos ha olvidado el término, pero bueno, ya lo Perpetua, ¿no? recordemos. Cadena Exactamente, perpetua. a esta Ujú. cadena perpetua. Muy bien, pues hablemos de ello. ¿Qué te parece, Silvia? Tenemos que involucrarnos en esta discusión porque frente a esta postura cínica, ¿no? Cínica, sobre todo de Felipe Calderón, de negar rotundamente
que las acusaciones por las que ha sido sentenciado pues son parte de elucubraciones y parte de toda una estrategia emprendida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y pues también por la actual presidencia, es de verdad quererle ver la cara de tonta a una población que tiene perfectamente clara la responsabilidad de este hombre, de todas las cosas que fue acusado. Sí, Ceci, creo que es fundamental que la ciudadanía, pues hagamos memoria, porque no tiene tanto que eso sucedió y el daño social, económico, político, pero sobre todo criminal, es, fue brutal, porque en un afán de legitimarse ante ocupar una presidencia que se robó, muy cuestionada, pensó que con dar un golpe de la mesa durísimo, que no fue en la mesa, fue en el país, se hizo toda una guerra literal, porque se inició una guerra civil, pero además, ahora ya con la sentencia, con las pruebas, con el juicio y todo, pues es absolutamente ilógico, no creíble que Felipe Calderón no supiera lo que hacía su narcotraficante secretario de Seguridad Pública. No fue un secretario de Seguridad Pública, fue un operador político y se instaló un narcoestado porque la gente encargada de vigilar la seguridad, de combatir la delincuencia, estaba asociada con la delincuencia, la peor delincuencia, y el daño social fue terrible. Para empezar, violencia extrema entre las bandas y con las partes militares y de policía y Sí, sí, demás, sí. y una colusión y corrupción extrema entre todo eso, que se tradujo en secuestros, en asesinatos, en un tránsito de sustancias nocivas, donde la juventud se vio, pero mucho, muy expuesta a toda la violencia y a todo ese tráfico de drogas. Y además donde se sabe que hubo muchos secuestros de personas que las llevan a los laboratorios como esclavos, trabajadores y personal especializado, porque secuestraban a jóvenes que sabían hacer comunicaciones, digamos, vía satélite, o químicos, o ingenieros, en fin, realmente fue una etapa muy cruda por la cual acabamos de pasar. Y sí fue notable que la población nos movilizamos, Así es. hubo un tremendo bache con Peña Nieto, pero del 18 para acá, como que la sociedad recobramos pues la posibilidad de movilizarnos pacíficamente porque ya estamos cansados, cansadas, sobre todo las mujeres, que fue un daño también muy, muy, muy grande hacia la población femenina con tanta violencia. Así es de que, pues sí es muy cuestionable, por supuesto que es la noticia del momento, nos Claro. tiene, yo siento que muy movidos, zarandeados y todo. Incluso las declaraciones de hoy mismo de la presidenta sobre qué fue lo que pasó, Es todavía que, hubo, mira, perdona que te interrumpa de esa manera, pero hay que pensarlo de esta manera, Silvia. Yo digo, imagínate que una población recibe ya la noticia, aunque ya la tenía, ¿sí? La ratificación de que quien era el encargado de cuidarte era el que estaba coludido con todas las personas responsables de la violencia que se desató durante tantos años. Entonces, teníamos en la almohada a nuestro verdugo, teníamos en la almohada a ese policía que no procuraba, ¿sí?, el cuidado y la integridad y la vida de los ciudadanos comunes, sino que por el contrario, a partir de estas relaciones perversas
que fue construyendo a lo largo de todos estos años que estuvo al frente de la policía, pues convirtió al país en una carnicería, en un matadero, y escenas dantescas de verdad era lo que nosotros estábamos mirando en esos años en donde fue considerado el super policía aquí en el país, Silvia. Así es, pero peor todavía, Ceci, que el que era el responsable principal del Ejecutivo, quien lo nombró, el jefe del Estado mexicano, el presidente de la República, por supuesto que estaba coludido con él. ¿Cómo voy a creer yo la explicación que ahora da en decir que nunca tuvo pruebas, nunca tuvo testimonios, nunca supo lo que hacía este Genaro García Luna, que no solo se robó muchísimo dinero, sino que ensangrentó el país de una manera brutal, con muchas en tumbas Narcofosas, así clandestinas? es. O sea, era una cosa verdaderamente infame. Y ver las declaraciones del expresidente Calderón, pues realmente es indignante, precisamente por lo que acabas de decir, Ceci. El daño que sufrimos toda la sociedad mexicana, porque no creo que haya alguna población o alguna parte que diga, híjole, no sufrimos esto. Claro que lo sufrimos. Incluso hasta se empezaron a apropiar de lugares de mucho lujo y todo, donde sucedían cosas terribles. Sí. Pero también periodistas, coludidos con muchos periodistas que ocultaban lo que realmente estaba pasando. Sí es para indignarnos ampliamente, claro, porque el daño hecho, que todavía no se para, porque una vez que se desató toda esa violencia y que se siguió alimentando, porque imagínate aunque él fue el secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Calderón, pero lo había ya empoderado mucho también Vicente Fox. Claro. Venía desde el gobierno, ahora se sabe que se empezó a entrenar siendo muy jovencito en el CISEN de Carlos Salinas de Gortari. Luego todavía pasó el sexenio de Cedillo, seguramente fue afinando sus mecanismos y conociendo áreas de la seguridad nacional que después utilizó ya como secretario de Seguridad Pública para darle toda esta protección y amparo y colusión al cártel de Sinaloa. Así es, sí. Coludido con instancias de Estados Unidos, porque le dieron hasta condecoraciones. El sentido común de la población que vio trastocada así radicalmente una aparente tranquilidad, porque también hay que hablar de que durante mucho tiempo pues se mantuvo oculta una situación que sí se estaba dando, ¿no? En ciertas partes del país. Pero bueno, cuando se irrumpe esa tranquilidad, ¿no? Digámoslo así, simplonamente, era evidente que esto sí, solo sí, podía ocurrir cuando había un contubernio y una relación nada saludable entre la policía en los diferentes niveles, es decir, la policía municipal, la policía en los pueblos, las policías estatales, y a nivel federal no podíamos tener otra explicación. Decíamos, es que ¿cómo es posible que esto esté sucediendo? Recordarás que fuimos consumidores de noticias que daban cuenta de enfrentamientos casi enfrente de los hoteles en donde estaban hospedados policías federales, ¿no? Recordarás también que cuartos de hoteles eran también utilizados como casas de seguridad para secuestros que estaban siendo cometidos por propios elementos de la Policía Federal, y decías, esto, ¿cómo es posible que esté sucediendo? Pues sí sucede, porque tu sentido común te decía, es que aquí hay una relación de complicidad entre la delincuencia organizada y estos mandos policiales a nivel federal, por supuesto. Así es, o sea,
Yo recuerdo que, bueno, a mí me gusta mucho México, me gustaba mucho salir, pueblear, ir a diferentes lugares, agarrar el coche y vámonos. Bueno, hubo una época en que decidí no hacerlo, porque era común saber que en las carreteras te podía detener cualquier policía Así es. federal, que a veces te extorsionaban y luego te entregaban a los grupos delincuenciales para otras atrocidades peores. Así es de que eso fue algo que fuimos viviendo muy poco a poco. ¿Cuántos asesinatos contra jóvenes, contra niños? No podemos olvidarlo de Villas de Salvácar, a los Así jóvenes es. que asesinaron en Monterrey, que eran excelentes estudiantes En los y que les estudiantes del TEC. entregaron armas para incriminarlos y luego dijeron que eran daños colaterales. Sí. ¿Cuántas mujeres y hombres jóvenes se vieron como daños colaterales? Porque la cantidad de asesinatos y de imágenes dantescas, como que amaneciera gente colgada en los puentes, con letreros infames. No, 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 el terror extendido en el país. Y ahora ver que por fin, como que la sentencia de ayer da la certidumbre, la certeza, desafortunadamente fue por Estados Unidos y a lo mejor era la única posibilidad, porque así Sí, como claro. está El el Poder Poder Judicial, Judicial en imagínate. nuestro país, ya hubiera salido libre y Sí, ya lo hubiéramos claro, tenido que claro, pedir perdón, ¿no? claro. Entonces, qué bueno que lo agarraron ahí, pero, y es más indignante además darnos cuenta de cómo el Ujú. día que lo condenaron, que le dijeron, usted es culpable de todos estos 5 cargos y no sé qué, ese día, aquí en México, la ministra Norma Piña autorizaba que se liberaran las Las cuentas de cuentas de las la familias. esposa Ujú. Así es. de García Luna. Óyeme, ¿con Bueno, qué cara? ¿Qué caras tendrán ahorita? Déjame detener aquí. Yo les recomiendo, Silvia, Pie de Página ha hecho un ejercicio de resumen para darnos cronológicamente todo lo que ha sucedido. Por supuesto, este ejercicio lo hace a partir del 9 de diciembre del 2019, que es la fecha en que fue detenido Genaro García Luna allá en Dallas, Texas. Y hay que recordar que fue detenido por agentes del FBI. Pero, y también subrayar los cargos por los que fue sentenciado, ¿no? Y decir que la sentencia de 38 años y un poco más de días incluye una multa por $2 millones, que es una bicoca frente a todo el dinero que pudo haber hecho a partir de estas relaciones ilícitas, ¿no? La decisión llega después de que la misma Corte lo encontrara culpable de los delitos de narcotráfico, delincuencia organizada y de mentir ante las autoridades de Estados Unidos. La lista de delitos del otrora poderoso secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón parece corta, al igual que su condena. Bueno, la Fiscalía estadounidense, hay que recordar que le acusó de 4 cargos vinculados con narcotráfico, que fue delincuencia organizada, conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para distribuir y poseer esta droga, así como de conspiración para importarla a Estados Unidos. También fue acusado de mentir ante autoridades migratorias cuando pretendía obtener la nacionalidad estadounidense. Regresándonos también al 18 de diciembre, un día antes de su detención, el exsecretario, no, unos días después de su detención, el exsecretario evitó declararse culpable o inocente en los 10 minutos que duró aquel día la audiencia en Dallas, y aceptó que lo trasladaran a Nueva York, donde enfrentaría al juez que sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. Es el 3 de enero del 2020 cuando García Luna fue presentado a la Corte de Nueva York, esposado y con grilletes, para declararse no culpable. O sea, él insistía, yo no soy culpable, ¿no? Con todas las pruebas en su contra. Y hablemos un poco, si me permites una lectura, trataré de hacerla rápido, Silvia, de las conexiones peligrosas. García Luna claro, inicia muy, su carrera dentro de áreas de seguridad nacional en el sexenio de Carlos Salinas.
En 1989 ingresó al área de inteligencia en contra del terrorismo y antisecuestro del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Ahí trabajó con Wilfrido Robledo, con quien investigó el secuestro del presidente del Banco de México, Harp Elú, en marzo de 1994, y de Diego Fernández de Ceballos. Una década después, en 1999, García Luna se integró a la Policía Federal Preventiva junto con Robledo. En 2000, al llegar la alternancia con Vicente Fox, Rafael Macedo de la Concha asume la Procuraduría General de la República y lo designa como director de planeación y operación de la Policía Judicial Federal para reestructurar la institución. Casi un año después, Fox extingue la Policía Judicial Federal y decreta en su lugar la creación de la Agencia Federal de Investigación, la famosa AFI, que quedó bajo el mando de García Luna y con presupuestos millonarios. O sea, hay muchos detalles que dentro de lo ya subrayado hay que subrayar aún más. Fox presentó a la AFI como una policía de investigación moderna, una institución que supliría a los antiguos judiciales y sus métodos y acabaría con la corrupción. García Luna estuvo al frente de la AFI durante casi todo el sexenio de Vicente Fox. Era el policía estrella del foxismo, pero la AFI se consolidó como un brazo de la represión social. Otra característica de su gestión fue la tendencia a la teatralidad, no solo por los montajes en el caso de Florence Cassé y Rafael Vallarta o en el de Rubén Romano, el entonces técnico del Cruz Azul, sino con los montajes de escenografías con policías encapuchados para detener a los criminales en imágenes transmitidas en noticieros. También pactó con Televisa, lo que comentabas, Silvia, la producción de una miniserie de los policías federales a cambio de 118 millones de pesos. O sea, eran producciones García Luna, ¿no? Una vez que Felipe Calderón llega espuriamente a la presidencia, lo designa como secretario de Seguridad Pública. Entonces la Policía Federal y la AFI fueron fusionadas. Calderón le da cuanto quiso para la Policía Federal, esto es, dinero, infraestructura, equipo y hombres. De 5,000 pasó a más de 35,000 efectivos al final del sexenio. En 2009, García Luna diseñó un operativo similar al efectuado por la Policía Federal Preventiva en Ciudad Universitaria para dar fin a la huelga de estudiantes en el 2000. Ahora el objetivo fue la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, una de las tantas preciosidades, lo digo sarcásticamente, de Genaro García Luna. Más adelante nos detenemos quizá nuevamente en este muy buen resumen que presenta a pie de página y que recomiendo mucho su lectura para ubicarnos precisamente en lo que está sucediendo respecto a este siniestro personaje, Silvia. Claro, con todos estos datos ya muy bien enlistados, bastante bien. Pie de página pues es un excelente medio de comunicación, son periodistas muy serios que dirigen nuestra queridísima y admirada Daniela Pastrana, y que sí, efectivamente hicieron un trabajo muy bueno. Y también precisamente ayer estaba viendo una entrevista que le hicieron Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, de los periodistas, a Pablo Gómez, donde hablaba de 600 millones de dólares que fueron a pasear en este intríngulis del lavado de dinero a diferentes países, y que una de las cosas que confiesa, que ya lo sabíamos, pero es diferente tener los datos, la certeza, las pruebas, como se dice, de que ese dinero también fue a parar a campañas del PRI, lo cual afianza y confirma la hipótesis y la realidad que hemos sabido desde hace tiempo, de que PRI y PAN son lo mismo, estaban coludidos, se conflagraron para que engañar al país. O sea, todas estas trapacerías que hizo Genaro García Luna, y que cómo fue pasando por diferentes puestos y cada vez lograba una notoriedad espantosa, a tal grado que pues mira todo lo que se robó y cómo quedó. Pero pues sí, pensando en el nivel del daño, uno dice, híjole, 38 años,
fue muchísimo, porque la cantidad de muertes, no, hay que insistir en eso, la cantidad de vidas perdidas por una actuación tan depravada, tan corrupta, tan, puede decirse hasta inverosímil, todo un país sometido por un personaje, pues evidentemente con problemas profundos mentales, de perversidad, de mala onda, y nosotros pagándole, dándole unos sueldazos, todo lo que hicieron, porque sí equiparon muchísimo, y todo lo que le dieron a los medios de comunicación para que siguieran promoviendo que, uy, cómo se estaba combatiendo al narcotráfico y que las otras muertes eran colaterales, no importaban tanto porque lo que importaba era combatir al narcotráfico. Pues sí se siente una sensación ahora, hoy este jueves 17, de un camino hacia la justicia, porque lo junto con lo de la reforma judicial, Ceci, porque nos abre claro, otro definitivamente. panorama, nos abre la posibilidad de que se puedan hacer justicia en nuestro país con casos tan brutales como este. Por los años que tiene Genaro García Luna, son 56 tengo entendido, sí, es joven, más los 38 que le dan, pero hay que descontarle los 5 que ya estuvo encerrado, le quedarían 33 años, pues es muy probable que no salga vivo de la cárcel. Incluso se ha hablado en algunas notas que vi sobre que podría venir a México para que se le hiciera aquí algún juicio por las demandas que tiene también en el país, y que luego podría ser regresado a Estados Unidos para cumplir su condena. Pero por lo pronto sí hay una sensación de justicia, de que por lo menos no va a quedar impune esto, que la población sabemos con toda certidumbre el gran daño que nos hizo, y que quizás mucho del dinero robado pueda regresarse. Ya hubo una parte que se regresó con los departamentos que vendieron y demás, pero creo que fueron nada más, no sé, unos cuantos, 2,000 millones de pesos, creo. Pero oye, tan solo pensando... Sí, estaría muy interesante saber que esta decisión de la ministra Norma Piña de liberar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, se estaría pensando de una fortuna de cuánto. Imagínate, Silvia, o sea, cuántos prestanombres pudo haber construido a lo largo de tantos años, ¿no? Todo el dispendio que hubo para satisfacer a este flamante policía y a este flamante secretario, ¿no? Porque era sin freno alguno. O sea, todo lo que quería Genaro había que proporcionárselo, ¿no? Para emprender esta guerra se necesitaban recursos y se necesitaban armas. Y creo que en este punto es muy importante detenernos en lo que conocemos como Rápido y Furioso. Porque es precisamente esto que permitió Genaro García Luna, con la introducción de más de 2,000 armas ilegales al país, que la población en todos los rincones del país empezó a tener momentos en los que las balaceras se hacían cotidianas. Y mira, no estoy exagerando, o sea, yo te juro que no sabía cómo se escuchaba un arma, de veras, te lo juro. O sea, más allá de que, bueno, cuántas veces miraste películas, cuántas veces viste algún programa y pues bueno, pero que yo haya escuchado, en vivo, ¿no? Ajá, que yo haya escuchado una balacera, pues no. Pero sí te puedo decir que hace aproximadamente 16 años que se desató una balacera aquí donde yo vivo, y que después se hizo casi normal que todos los fines de semana hubiera balaceras, que en un negocio aquí cercano lo balacearan. O sea, empezamos, nos obligaron a estar en una vida cotidiana de relación con las armas.
Y la introducción de esas armas ilegales, que yo creo que fueron muchas más de lo que se reportó, pues tiene en detonaciones permanentes a muchas partes del país. O sea, hay pueblos en donde la cotidianidad está acompañada de intercambio de balaceras, pues, ¿no? Y después empezó uno a leer estas crónicas de cómo era la vida o cómo disrumpía la vida tranquila en los pueblos. Yo recuerdo una crónica que me estremeció tremendamente de cómo cuando iniciaba la balacera entre grupos de la familia michoacana y otros, por supuesto allá en Michoacán la gente se tenía que pasar horas y horas debajo de las camas y esperar a que se amainara un poco, que se tranquilizaran, pero había armas y hay armas en todas partes del país, Silvia, y eso es consecuencia de personajes como García Luna y todos los que estuvieron involucrados en este contubernio que significó Rápido y Furioso. Leo también rápido, en enero del 2022 la Fiscalía General de la República obtuvo órdenes de aprehensión contra 7 personas por el operativo Rápido y Furioso. La dependencia confirmó que entre los implicados están los funcionarios calderonistas, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, y Luis Cárdenas Palomino, jefe de División de Seguridad Regional de la Policía Federal, además de Joaquín Guzmán Loera. Rápido y Furioso formó parte de la iniciativa Mérida. El operativo inició en 2009 con Calderón en la presidencia, con conocimiento de los gobiernos de Estados Unidos y México. Se trató de una entrada ilegal de más de 2,000 armas a México con la finalidad de rastrear posteriormente y supuestamente identificar los usuarios. En 2010, el operativo fue cancelado después de que esas armas fueran identificadas en un tiroteo donde fue asesinado un agente de seguridad de Estados Unidos. Sí, pero esas armas también mataron a miles y miles de personas en el país, no solamente a personas que pertenecían a alguna célula o algún grupo criminal, sino también a población civil ha sido víctima de esas armas, Silvia. Sí, con Rápido y Furioso lo que hicieron fue oficializar la entrada de armas, porque luego lo hicieron exactamente ya con el Mérida, el proyecto Mérida, o iniciativa Mérida, no me acuerdo, Plan Mérida. Y era oficializar la entrada de armas al país, que para un fin de seguridad, pero en realidad seguramente para venta de armas más fácil, para proveer de armas a los grupos delincuenciales. Y fíjate qué gacho, Calderón se fue, el primer día que se fue a iniciar esta guerra infame, fue precisamente a su estado natal, Michoacán, que fue de los estados que más sufrió, las comunidades, los pueblos que más sufrieron el inicio de esa infamia, de esa guerra que tanto nos dañó. Claro que Rápido y Furioso, muy peliculescamente, hollywoodescamente, se pone como algo que iba a arreglar y que con eso se iban a perseguir a los delincuentes. O sea, además, hipótesis totalmente fallidas, ahí no se les ve ningún tipo de inteligencia y realmente una infamia muy grande contra la población, porque aunque los grupos delincuenciales estuvieran, digamos, luchando entre ellos, guerreándose entre ellos, pero era población civil que por la misma facilitación se fue involucrando, claro, y a veces no de manera voluntaria, sino forzadamente en muchos casos, o por la extrema pobreza en la que estábamos también hundidos. Entonces, sí representa justicia en muchos sentidos saber que va a estar pues pasando por lo menos 38 años de condena, aunque ahora vayan a estar 33 años por lo que ya estuvo preso, pero es evidentemente una persona altamente peligrosa para México y para todo el mundo, porque con su actuación pues permitió que los grupos delincuenciales dedicados al trasiego de sustancias
prohibidas y muy tóxicas, sobre todo cocaína. Ahora se habla mucho de fentanilo, pero la cocaína, el daño que ha hecho ha sido brutal, Claro. enfermando a nuestros jóvenes, porque ese es otro daño muy, muy importante que también se hizo con esa permisividad y esa colusión de las autoridades. Entonces, yo siento, Ceci, que es un día muy importante, que deberíamos de estar llamando a cuentas a varios personajes, periodistas, a el Poder Judicial que facilitó y que se coludió para que todo esto siguiera así, cómo les han regresado el dinero, Claro. cómo permitieron que alguien que está ligada, o nos van a decir que el dinero de la esposa de García Luna no proviene de ahí. Si ellos no eran Claro. ricos, se hicieron extraordinariamente ricos. Pablo Gómez hablaba de esos 600 millones de dólares, pero no creo que sea lo único, porque se le dieron muchísimo y eso seguro tuvo una repartición con muchísima gente que se coludió, Claro. políticos, funcionarios. Compra de voluntades y de conciencias, ¿no? Muchísima compra de voluntades para ocultar todo, para seguir con ese teatro nefasto de que quien estaba al cargo de la seguridad en realidad estaba actuando en contra de nuestra seguridad. Claro. Oye, y decía yo que es importante no mantenernos al margen de la discusión, del intercambio de opiniones, de seguir conversando de ello, porque tenemos también que combatir esta postura de Felipe Calderón. Yo no estoy diciendo que vamos a cambiar su opinión. Lamentablemente el hombre está trastornado, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que hacer es exhibir este nivel de cinismo. Mira que atreverse a decir que sería capaz de volverlo a hacer, es decir, de poner al frente a un personaje como García Luna, dejar en sus manos la seguridad pública del país, atreverse a declarar, a pesar de la sentencia, a pesar de todas las pruebas en contra, de que él no tenía evidencia de lo que estaba pasando, por favor, o sea, de verdad ese sí es un insulto al pueblo de México, Silvia. Claro, es un cinismo brutal, Sí. Nos está aventando a la cara directamente decir, pues miren, yo no sabía nada, yo lo nombré, hice lo que tenía que hacer y si no, lo volvería a hacer, o sea, pasándose por el arco del triunfo, todo lo que ya se sabe ahorita, tratándose de limpiar las manos de la manera más cínica y vergonzosa que hay, y que yo creo que sí mínimamente deberíamos de estarlo diciéndole cosas en sus redes, no permitir que impunemente esté diciendo eso y que no sea, pues por lo menos criticado. Claro. Y no sé si después hubiera una investigación. Francisco Cruz, otro periodista que se ha dedicado a investigar de manera muy profunda todo el actuar de García Luna, él opina que el siguiente que debería de ser investigado y juzgado, pues es Felipe Calderón, pero habría que ver qué pruebas hay y qué posibilidades encuentra Estados Unidos de seguir esa rama o no. Por lo pronto, nosotros ahorita, así como está nuestro Poder Judicial, es imposible que estuviéramos pensando que el Poder Judicial va a emitir alguna orden de aprehensión en contra hasta de... crees, como dirían acá en mi pueblo. Sería un esfuerzo brutal para absolutamente nada y que se sigan burlando. Pero de que va a cambiar el Poder Judicial, afortunadamente votamos por el Plan C, y ya está en marcha el cambio del Poder Judicial. Hoy ya renunciaron, pues, por lo menos 2 jueces emblemáticos que estuvieron protegiendo a intereses que no tenían que ver con México. Y yo creo que en los siguientes días seguramente van a seguir habiendo más renuncias, o sea, nos van a evitar tener que desecharlos.
y forzosamente se va a ir limpiando poco a poco el Poder Judicial, y por eso es muy importante tomar eso y tomar la propuesta que nos hizo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, el día de hoy en su mañanera, Sí. en reflexionar, en recordar qué clase de gobernantes hemos tenido, asumirlo a plenitud para saber que nuestro poder, el poder ciudadano de votar, de elegir, de investigar, de ser conscientes del daño y la historia que hemos tenido recientemente y no solo olvidarla, porque pues sí está feo estar pensando todo el tiempo en lo mal que nos ha ido y todo, pero es que saber y reflexionar con seriedad, Para no no repetir, con coraje, Silvia. no con estómago, Ujú. sino analizar en manos de quién estábamos y ahora cómo nosotros podemos conducir. ¿Cómo vamos a elegir a esos jueces a los que vamos a elegir? ¿Cómo vamos a actuar en eso? ¿Cómo vamos a apoyar a la política pública que nos ayude a desterrar a tipos como este, a no volver a contar con un presidente como Felipe Calderón, como Vicente Fox, como Enrique Peña Nieto A no y como permitir un todos? fraude, Silvia, porque todo Así esto es. es consecuencia de un fraude electoral, ¿no? Todo esto es consecuencia de un cambio que no llegó en el 2000. Todo esto es consecuencia de una falta de democracia real. Entonces, si tenemos ya este antecedente penoso, lacerante para el país, no podemos cometer los mismos errores y necesitamos llevar a cabo cambios reales, cambios profundos como los que esperamos vengan ahora ya con la reforma judicial. Y pues bueno, creo que es momento oportuno para cambiar de tema. Por supuesto, tenemos que seguir conversando del caso García Luna, y pues tú hiciste un puente muy bueno con relación a la reforma judicial. Pues ya estamos en el tema, Silvia, qué bueno que después de 3 meses, no sé el tiempo exacto, pero que estuvieron en paro todos los trabajadores del Poder Judicial, pues ya el día de ayer determinaron que regresarán a trabajar. Muchos se mantienen así como que inconformes de esta decisión, pero tienen que regresar a trabajar. Mira que estuvieron no trabajando durante todos estos meses, se les estuvo pagando, pero cínicamente sí estuvieron liberando a delincuentes, estuvieron atendiendo de manera especial algunos casos que les convenía. Oye, bonito el asunto, ¿no? Sí, 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 ha sido eh, todo este tiempo en el que se ha estado como discutiendo la reforma judicial, pues fue como una especie de striptease del poder judicial. Cada Sí. quien fue sacando, se fue desnudando de acuerdo a sus intereses y los trabajadores también fueron haciendo un paro absolutamente irracional, Ilegal además. movilizaciones violentas, ilegal desde el inicio, porque al ser una función esencial del Estado, ellos no pueden hacer un paro. Todavía, además, hicieron un paro, pero recibiendo todo su salario. Todas las personas que hemos participado en algún paro, una huelga o lo que sea, Sí, sabemos que la primera consecuencia es de que te suspenden tu salario. sí. Ah, no, pues así que qué chido estar en paro, Ujú, gritoneando y ujú. todo si no tienes ningún tipo de represalia. Pero se fueron desnudando para decir, pues nosotros vamos a seguir discutiendo y nos vamos a poner violentos, e incluso han tratado de llamar a instancias extranjeras, a los empresarios, diciendo que la reforma judicial, va a afectar muchísimo las inversiones aquí. Bueno, les puso un Oye, pero tapón qué de boca. ridículos también, ¿no? Porque haciendo todas estas declaraciones catastrofistas, ¿no? Y, por ejemplo, hace 3 días que
estuvieron manifestándose afuera de Palacio Nacional mientras nuestra presidenta tenía una reunión muy importante con inversionistas norteamericanos, de la cual pues nos ha dado detalles que nos da cuenta de que se vienen cosas interesantes, que hay que decirlo, no ha dejado de haber inversión durante el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador, en ningún momento se frenó la inversión, pero esta obsesión agorera de desastre por parte de este movimiento que no logró concitar la simpatía social dentro del país, por el contrario, lo que manifestó el pueblo de México fue un profundo rechazo a esa postura de los trabajadores del Poder Judicial. Sin apoyo social, era imposible que prosperara esta idea de resistencia absurda que plantearon desde el momento en que se dijo la reforma judicial va, Silvia. Claro, o sea, ha sido un cinismo, un descaro y un desprecio ciudadano muy importante. Yo vi por ahí algún video donde pasaba dos personas, eran dos hombres, iban caminando y uno pasó enfrente ahí en las instalaciones que tienen en Insurgente Sur y les pasa diciendo, pónganse a trabajar, cabrones o no sé qué, sí, agrediendo literalmente a todos los trabajadores del Poder Judicial, y yo estoy segura que muchísimas personas quisiéramos hacer eso, porque realmente ha sido un descaro espantoso, y efectivamente no han logrado concitar ninguna simpatía por parte de ningún lugar, no, pues, porque ¿cómo? El propio informe de la ministra Piña hablaba, que dio a conocer el otro día, lo recordó otra vez la presidenta de la República, el 8 de septiembre, donde aceptaba Norma Piña que había 36% de nepotismo en el Poder Judicial, pero antes había sacado otro estudio, me parece que fue la ministra Lenia Batres, donde hablaba de un 49% de nepotismo en el Poder Judicial. Entonces, pues claro, así se entiende muy bien por qué no hay justicia para nadie, porque hay una colusión tremenda. Entonces, ¿cómo vamos a apoyar eso? Así. Claro que necesitamos la reforma judicial, que afortunadamente ha ido a pasos agigantados. Criticaron un montón el sábado pasado que hicieron en el Senado lo de la selección, porque hay que decirlo también, el Consejo de la Judicatura, aunque la ministra Norma Piña lo presida, no estuvieron de acuerdo con ella y mandaron los datos al Senado para que se supiera cuáles eran las plazas que estaban vacantes, cuáles eran las plazas en los que jueces y ministros sí se quieren postular nuevamente, porque también la reforma judicial plantea, cosa que se me hace muy importante ese punto, que todos los ministros, jueces y magistrados se puedan plantear para una reelección. ¿Por qué? Porque eso va a rescatar lo poco bueno que haya en cuanto a jueces y ministros y magistrados. Y los demás, pues ahora sí nos vamos a enterar de quiénes son. Yo creo que de ese involucramiento que estábamos hablando hace rato, sobre cómo la ciudadanía nos tenemos que manifestar, pues en la reforma judicial es nuestro momento oportuno para decidir, para entender dónde vamos a votar, cómo podemos elegir, cómo nos vamos a enterar del currículum de cada gente, cuáles han sido sus tendencias, cómo serán nuestros criterios para decidir a quién vamos a poner en un poder que es fundamental y que es trascendental, Ceci. Tener una reforma judicial de este calado va a reformar el Estado mexicano de una forma brutal. Que todo vaya a ser muy bueno, no lo sé, no lo creo, porque no podemos pensar así que todo va a salir maravilloso, pero de que nos vamos a quitar unas super lacras de encima que nos están robando todo el tiempo, que solo ven por sus intereses, que tienen una cantidad de sueldos infames y sobre todo que están en contra de la población mexicana, porque todas sus leyes y sentencias que
no leyes, sino las sentencias que dictan han sido en contra de los intereses del pueblo mexicano. Sí. Fíjate que es muy importante también sumarnos como medio de comunicación a una información correcta del proceso, porque vaya esta andanada de información errada que circuló con motivo de esta sesión del sábado pasado, ¿no? Burlándose del proceso, desacreditándolo, pero sobre todo malinformando. El deber de un medio de comunicación es darle luz a una población para una toma correcta de decisiones. Tú, como medio de comunicación, tienes la obligación de informar con veracidad, ¿sí? Fidedignamente, sin tendencia, aunque esto, claro, por supuesto, sabemos que existe, pero sí tienes que ser verídico y fidedigno, ¿no? Bueno, pues importándoles muy poco, incluso el propio prestigio, se han sumado a esta campaña de desinformación en la intentona también de que el inevitable proceso electoral, porque hay que llamarlo así, habrá un proceso de elección que será vigilado por el Instituto Nacional Electoral el próximo año, falle. Y entonces, ¿qué es lo que buscan ahora de aquí a que se llegue esa fecha? A que la ciudadanía no sepa qué hacer. Y si los medios de comunicación no le están dando un norte correcto, no están diciéndole cómo será este proceso, por qué tendremos que ir a las urnas, pues sí, vamos a encontrarnos que en esa fecha, pues probablemente alguna gente pues no sepa por qué tiene que ir a votar o incluso se decida no hacerlo. Y no me estoy colocando en una postura de también agorera del desastre, no, sino que lo que estoy diciendo es que desde una postura responsable como comunicadoras que somos, tenemos la obligación de decirle a los ciudadanos, mira, esto es así porque se ha llevado a cabo una reforma judicial que ahora va a tener como característica principal que nosotros vamos a escoger a jueces y ministros, que no será ya una relación familiar o una relación de poder la que va a determinar quién ocupará esos cargos. ¿Cómo le explicamos a la ciudadanía? Pues tenemos que ir haciéndolo ya, ¿no? Primeramente, leer de primera mano el contenido desde que fue presentada la iniciativa, cómo fue la discusión en las cámaras, qué es lo que sigue después, cómo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, cómo es que ahora pues tendrán que formar parte o tendrán que inscribirse aquellos que quieran participar, etcétera. Es una ardua labor, ¿no? Es, por un lado, la conciencia ciudadana de que ahora no solamente tenemos la obligación y el derecho de elegir a nuestros representantes populares, a aquellos que conforman al poder legislativo y al poder ejecutivo, para el caso del presidente, etcétera. Pero también tenemos injerencia en la definición del poder judicial y creo que eso es lo más importante. Hacerle ver al ciudadano el valor que tiene, la importancia de su participación para definir quiénes son nuestros representantes populares ante la ley, porque de eso se trata, que el magistrado, que el juez, que el miembro de la Suprema Corte sea elegido por el pueblo. Vaya que son palabras mayores, Silvia. Claro que sí, son muy importantes. Lo que pasa es de que no lo teníamos en nuestro radar. La verdad, la Cuarta Transformación sí nos vino a plantear que ese poder pues tenía que ser transformado porque forma parte de los 3 poderes de la República y que no está funcionando bien. Y recordar que hubo una invitación a que se revisaran, a que se autorregularan, pero nada, no hubo ningún tipo de eco. Entonces ahora nosotras como ciudadanía, como comunicadoras y como interesadas, pues sí tenemos que informar y creo que es una labor pues muy importante, un servicio social que nos debemos de hacer entre todas y todos,
porque tenemos que aprender, así como aprendimos a elegir a presidente, a, para el poder ejecutivo, a gobernadores, a presidentes municipales, también a nuestros legisladores, pues ahora vamos a tener que aprender a elegir a quienes queremos en la Suprema Corte de Justicia. Ya no van a ser 11, sino van a ser 9. Entonces, nos vamos a tener que involucrar quiénes son, qué han hecho, cómo vamos a votar eso. Luego los magistrados. Vamos a aprender cómo funciona el Poder Judicial, porque bien a bien no lo sabemos. Exacto. No sabemos ni siquiera cuántos magistrados de circuito hay, por qué se dividen en qué, hay para materia penal, para materia administrativa, para materia civil, para materia electoral. Bueno, nos vamos a tener que aprender a eso, porque forma parte de nuestros intereses más importantes, forma parte de que podamos contar con un juicio en el que no nos estén extrayendo, extorsionando, porque si no tienes dinero, si no das dinero para el juicio que estés llevando, sea el que sea, no avanza tu juicio o lo pierdes. Entonces es algo que nos atañe, pero intrínsecamente, así es de que, pues sí, gustosamente yo lo haría con mucho placer y más platicando contigo. Yo creo que tenemos que plantearnos muy seriamente, ¿no? Una serie para primero aprender nosotras, porque pues hay muchos temas que desconocemos, porque nos estamos involucrando por primera vez en esto. O sea, yo quiero dimensionar lo que significa que el pueblo esté al pendiente de lo que sucede en el Poder Judicial. No solamente dejar en manos de un abogado tu caso, sino a ver, o sea, cómo se está moviendo, cómo es el proceso, todo. Eso es importantísimo, ¿no? No firmar cheques en blanco, ¿no? Así es. Sí. Y tenemos ahorita la oportunidad de participar en ello, porque estamos viviendo por primera vez este proceso de cómo reformarlo, de cómo elegirlo y tal. Y esta mentirilla o esta cosa que se quiere difundir sobre que Morena o el Poder Judicial y el Legislativo, el Legislativo están eligiendo cuáles son los puestos, no es cierto. Lo que sucedió el sábado fue cuál es el método, cuáles son los puestos que se van a elegir y ya. No hay nombres todavía, porque todavía faltan más cosas por diseñar para llegar a esa elección, pero también nos abre la oportunidad, Ceci, de que aprendamos, de que estudiemos para ver cómo va a ser la labor que nosotras como comunicadoras y como activistas, porque yo pues, soy una activista feminista desde hace muchos años y con mucho interés de tener pues un activismo ciudadano que nos ayuda en todo, así es de que pues tenemos esa tarea que es creo que muy importante para nosotras mismas como personas, pero también como comunicadoras. Sí. Oye, por lo pronto, pues yo creo que vamos a hacer una pausa en este momento respecto a este tema, porque no podemos concluir nuestra cocina sin hablar de algo que es muy importante. Dijimos que íbamos a estar muy observadoras de nuestra presidenta, de acompañar sus decisiones, de tener una postura crítica, por supuesto, en decisiones que acaso pudiera tomar y que consideremos que no sean las más correctas o que no están acorde con los principios de un movimiento. Pero lo que ha sucedido en estas 2 semanas, estamos hablando de que apenas en el cargo tiene Claudia Sheinbaum 2 semanas. Pues a lo largo de estas 2 semanas, Silvia, hemos sido testigos también de una campaña miserable, ¿no? De ataques misóginos, sobre todo en las redes sociales, en contra de nuestra presidenta, pero también en contra de la senadora Andrea Chávez. Ella, hay que decir que claramente, frente a una de las últimas agresiones que ha tenido, frente a una desfachatez por parte de un comunicador, ¿no? De utilizar inteligencia artificial para
hacerla aparecer como en una situación de semidesnudo, etcétera. No voy a repetir esta situación, pero ya ha tenido la valentía de ya presentar una denuncia. Y creo que nosotras como feministas no podemos guardar silencio frente a esto que está sucediendo. Porque no solamente fue el ataque en tiempos de campaña de este tipo de mensajes, lo estamos ya viendo también a partir del 1 de octubre, Silvia. Sí, ya se hacía tarde para que saliera todo el machismo y misoginia que hay en el país. Y eso de decirle presirvienta o vamos a tener un ama de casa 6 años como denostando. eh, Claro, el cargo de la presidencia, pues a lo mejor no se presta para determinar, para una denuncia, como sí lo pudo hacer la senadora Andrea Chávez, que aplaudo muy bien porque su decisión, ahorita lo abordamos más a fondo, pero es pues muy lamentable porque realmente pues atacar a una presidenta con tanta legitimidad, además con un alto nivel, yo no creo que dentro de todo el personas que se podría pensar que tuvieran la posibilidad de competir por la presidencia de la República, no creo que tuvieran el perfil que tiene nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, porque no solo es una cuestión de su preparación académica, sino de todo su ejercicio que ha sido francamente de lo más destacado que hay en el país. Así es de que para los nefastos, misóginos del país, pues yo diría dentro de estas 2 semanas que ha tenido de ejercicio apenas Sí. La presidenta, pues yo lo siento como si ya lleváramos como medio año, porque lo ha hecho con una rapidez, con una sagacidad, con una estrategia, con una contundencia para seguir avanzando aceleradamente, no solo en términos de lo que ha pasado con las leyes que se han enviado para la reforma judicial, sino también para la implementación de los programas sociales y también para cómo implementar su estrategia por la seguridad del país, que es un punto nodal, como ya hablamos hace rato, sino también para ir cambiando. Por ejemplo, hoy que es jueves y que toca que en la mañanera del pueblo se destaque de manera bastante bien hecha. Yo tengo una eh, serie que se llama Mujeres con mayúscula, que la tengo desde hace mucho tiempo, donde yo soy historiadora y entonces Sí. traté de combinar el tiempo largo con el tiempo corto, que es el del periodismo, haciendo cápsulas de máximo 3 minutos, donde hablábamos de la vida destacada de mujeres, porque la historia de las mujeres no se ha contado, porque como decimos, lo que no se nombra no No existe. existe. Y precisamente para atacar eso, nosotros como feministas hemos alegado mucho tiempo de que nos tenemos que nombrar para poder existir y tenemos que nombrar todas las cosas y las violencias que vivimos, pues para reconvenirlas. Y no podemos dejar de nombrar que esta violencia que está haciéndose como campaña para nuestra presidenta, pues es una violencia que también nos llega a las demás mujeres y a toda la población que decidió millones de elegir a una mujer presidenta para que comandara nuestros destinos, que además es el mejor perfil que pudimos haber tenido para presidente, que tuvimos la fortuna de que ella decidiera lanzarse para un cargo que es pues como la rifa del tigre, porque México pues está en un país, en un momento muy difícil también, de mucho avance, de mucha transformación, afortunadamente en esto, pero con muchas dificultades que seguimos arrastrando, enormes y grandes. Y ver que esta gente miserable la ataque, en vez de ser cubeta de cangrejos, estar apoyando a las acciones de la presidenta,
evaluar crítica y analíticamente qué sí nos conviene o no, pero no en estos ataques de misoginia que son pues lo más bajo que existe en el país y que deberíamos de combatirlos. Yo haría estrategias, por ejemplo, no consumir determinado medio, no consumir a determinada gente. O sea, para mí Rafael Inclán, si yo ya pensaba que era un pues artista, no artista, sino cómico muy de baja estofa, muy vulgarcito él, porque pues toda su obra que ha tenido es bastante de bajo talante, de bajo talento, y ahora pretender notar fama o que alguien le haga caso con un comentario pues tan malo, luego salió a pedir disculpas, pero pues reveló su verdadera manera de pensar haciendo un quisque insulto. También lo que hizo Antonio Garci, que es Nieto. del Financiero, así es. Con esto que ya tú relatabas contra la senadora Andrea Chávez, qué bueno que lo demandó, porque no podemos permitir que además medios que deberían de tener una Porque hablamos de la perspectiva responsabilidad de los medios, ¿no? ¿qué creen que porque son privados pueden ofendernos públicamente? Yo llamaría a todas las personas cero financiero, cero Antonio Garci, cero obras de teatro, sketches y demás que solo nos denigran, cero Televisa, cero Televisión Azteca. O sea, no podemos seguir consumiendo lo que hace es denigrar a las mujeres, en vez de que avancemos, en vez de que tengamos más derechos, no, contenidos bajos, misóginos, odiadores de las mujeres, eso es lo que queremos ver. No, guácala, lo peor, lo peor, lo peor, y hay que denigrar, condenar, denunciar, que esto no lo podemos permitir. Así de sencillo. Claro, cuando decimos, cuando nos ha agradado enormemente la frase llegamos todas, yo lo miro también como podemos ser corresponsables con este gobierno que tenemos por primera vez de una mujer en la presidencia en el país. Y la corresponsabilidad tiene que ver con una vigilancia permanente, una crítica responsable y madura, ¿sí? Un acompañamiento. No lo digo desde el punto de vista de la incondicionalidad, por supuesto. O sea, si tú verdaderamente eres una mujer feminista que busca que, estando en la presidencia, una mujer emprenda acciones a favor de las mujeres y de toda la población, porque sabemos que tomando en consideración el bienestar de las mujeres, habrá un bienestar general para todos. Ok, si tú estás a pendiente de eso, no puedes permitir que pase esto otro, porque es denigrar no solamente